Vamos a invitarle al tiro de inmediato a la palabra del Señor en el libro de Daniel. Busque usted ahí en su casita, en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, en el capítulo número 6, versículo 7 en adelante. En el libro de Daniel, capítulo número 6, versículo número 7 en adelante, para darle lectura a la palabra del Señor en esta hora de la mañana. Amén. Le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Bien, Dios añada bendición a la lectura de su palabra en esta hora de la mañana, y que Dios nos dé la gracia, como oraba amos delante, y como decía nuestro hermano Omar, que Dios nos dé la gracia en esta mañana para poder a lo mejor compartir unos minutos, unos instantes en esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, para poder compartirla junto a cada uno de ustedes, a lo mejor en una mañana distinta, en una mañana diferente, ya que por lo general, como decía nuestra hermana Cecilia, siempre a lo mejor me tocaba predicar solito, me refiero físicamente, porque siempre tenemos la compañía del Señor, del Espíritu Santo. Amén. Pero esta mañana es distinta, ya que al lado mío está mi esposa, y créanme que es un apoyo también en el clamor, un apoyo también a lo mejor espiritual, para poder a usted que está en su casita y que está a lo mejor esperando la palabra, también sea de edificación para cada uno de ustedes. Miren, si de alguna manera podemos colocar algún título a este mensaje, Dios traía esto a mi corazón y traía esto a mi mente. Un cristiano de oración sabe esperar en Dios. Un cristiano de oración espera en Dios. Eso es lo que Dios traía a mi mente, traía a mi corazón respecto a este mensaje bíblico que Dios trajo a mi mente, a mi corazón, con mucha preocupación, también con mucha oración, pidiéndole al Señor qué es lo que Dios verdaderamente puede hablar a su iglesia, puede hablar a cada uno de nosotros. Y a lo mejor si nos contextualizamos en la historia bíblica, nos vamos a la historia bíblica, nosotros podemos enmarcarnos en este episodio tan grande que sucede antes del foso de los leones, que fue el horno de fuego. No sé si usted recuerda cuando, por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes que venían del cautiverio junto a Daniel, del cautiverio, llegaron a este episodio bíblico que nos menciona la palabra del Señor y nos relata una de las posiciones a lo mejor más fuertes que el cristiano o la cristiana debe consistir en este tiempo. Una de las características que tuvieron estos 3 jóvenes es que dice la escritura que cuando el rey les da de comer de la comida que ellos comían, ellos dicen, no, nosotros nos vamos, en cierta manera, y lo parafraseo, nos vamos a contaminar nuestro cuerpo con esta comida, porque nosotros estamos acostumbrados a comer otra comida. Cuando, en otras palabras, la palabra del Señor nos dice que los jóvenes se pusieron en la postura que ellos estaban acostumbrados, independiente de la ocasión o el lugar donde ellos estaban. Esto ocasionó, obviamente, que las personas que estaban a su alrededor tuviesen envidia, tuviesen algunos conflictos dentro de sus mentes y provocasen también a estos jóvenes a que fuesen al horno de fuego. Pero esto es lo grande del Señor y lo grande que hoy día Dios quiere hablarnos a nuestras vidas, que hoy día Dios quiere hablarnos a nuestros corazones. Porque bien decía nuestro hermano Omar, nunca Dios nos va a abandonar.
Nunca Dios nos va a dejar. ¿Podemos quedar sin trabajo? Sí, podemos quedar sin trabajo. ¿Nos puede dar el COVID? Claro, nos puede dar el COVID. ¿Podemos a lo mejor estar enfermos? Claro, podemos estar enfermos. Pero el hombre y la mujer que tiene a Dios dentro de su corazón y que Dios es su principal objetivo en esta vida, créame, Dios nunca lo va a abandonar. Dios nunca lo va a dejar. Dios nunca lo va a dejar desamparado. Al contrario, Dios va a estar con ese hombre. Dios va a estar con esa mujer. El objetivo de estos tres jóvenes, obviamente, era la muerte al ir al horno de fuego. Pero hubo algo precioso y increíble que sucede en este episodio bíblico. Dice la palabra del Señor que el rey vio un cuarto personaje. Y este personaje, dice la Biblia, que era parecido a la vista de los dioses, de los hombres. O sea, dando a entender que no era semejante a los hombres de esta tierra, sino que era un ser divino. Y este ser divino, querido hermano y querida hermana, hoy día está más presente que nunca en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios nos bendiga en esta tarde. Dios nos bendiga. Dios nos dé de su gracia. Amén. Obviamente Daniel venía de un cautiverio donde no estaba, la palabra del Señor no describe que era un hombre adulto, no, era un joven. Era un joven que estaba siendo llevado desde el cautiverio hacia este rey Darío. Y obviamente este joven iba a aprender todo lo que en Babilonia en ese minuto se estaba dando a conocer, las costumbres babilónicas, todo lo que era las ocasiones, que cómo se vivía en ese entonces. Pero este joven hizo algo increíble que hoy día a nosotros nos debe suscitar en nuestras vidas y en nuestros corazones, que guardó el testimonio de Cristo, independiente de la situación en la cual él estaba pasando, pero guardó su testimonio y posteriormente nos vamos a dar cuenta que Dios también lo guardó a él. Amén. Por eso la palabra del Señor no podemos relatar a lo mejor en esta mañana. De igual manera que Ezequiel, la palabra del Señor nos describe, ellos venían del cautiverio, y si usted ve las dos vidas paralelas de Ezequiel y de Daniel, eran dos profetas que Dios los toma en una forma a lo mejor fuerte, uno de los mayores profetas que describe la palabra del Señor, lo tenemos entre Ezequiel y Daniel, y nos damos cuenta que estos dos profetas venían de una ocasión difícil. No estaba fácil ser cautivo. Imagínense que ahora vengan, por ejemplo, otras personas de otro país y nos lleven cautivo a otro país. Esa es la situación que estaba viviendo Daniel y Ezequiel. Pero la palabra del Señor nos describe que fueron desterrados del cautiverio y llegaron a este episodio bíblico que nos relata la palabra del Señor. Tenían dos posibilidades, Daniel y Ezequiel: seguir con las costumbres paganas, seguir con las costumbres que Babilonia le estaba enseñando, o seguir con esta. A lo mejor muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron que nosotros debíamos pedir la bendición en los alimentos, que debíamos orar en la mañana, que debíamos orar antes de ir a almorzar. Yo muchas veces vi a mi abuelo, a mi abuela, cuando estábamos en la casa acá en Olivar, muchas veces antes de ir a almorzar, ellos hacían una oración y iban a la presencia del Señor para agradecerle a Dios por lo que Dios le estaba dando antes de sentarse a la mesa. Muchas veces vi a mi abuela con la hermana Luisa a las 8 de la noche, todos los días, orando al Señor, clamando al Señor para que Dios fuese con ella, fuese con el local de Olivar, fuese con la iglesia, fuese con mi pastor Azúcar. Y estas oraciones, créame, Dios las escucha. Dios las escucha, y lo vuelvo a decir, Dios las escucha. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que tiene oído y nos escucha. Él tiene oído y nos escucha. Iglesia del Señor, escúchalo en esta mañana. Él tiene oído y nos escucha. El enemigo sí va a querer poner en nuestra mente, en nuestro corazón, que oramos y Él no nos escucha. Pero yo en esta mañana predico a un Dios que tiene oído y Él nos escucha. Amén. Dios nos bendiga en esta mañana. La palabra del Señor nos describe y nos dice acerca de este hombre. Fue cautivo en Babilonia y fue traído en su juventud delante de Nabucodonosor para aprender la cultura babilónica, en lo que habíamos dicho. Él la aprendió, obviamente, es lo que nosotros aprendemos en esta tierra, es lo que nosotros aprendemos en esta vida. Pero no contaminó, y esto es lo imprescindible de este mensaje también, no contaminó su corazón con la costumbre pagana que existía en Babilonia. Dios nos bendiga en esta hora. Por eso,
Incluso al no contaminar, podemos hacer un paralelo con la vida de José. José también fue vendido, se le quitó la capa, etcétera, hasta que llegó a una etapa donde estaba en el reinado de Egipto. La palabra del Señor dice que Daniel llegó al cargo más alto dentro del reino de Babilonia. ¿Por qué? No porque se contaminó con su cultura babilónica, sino simplemente porque guardó una esperanza bendita que a lo mejor había aprendido desde su niñez, a lo mejor ahí en el cautiverio, me imagino, no sé, lo parafraseo, orando escondida, clamando al Señor escondida, que nadie lo viera, y llegó a esta etapa donde Dios lo puso en un cargo en alto. Créame que cuando usted y yo guardamos la palabra del Señor, cuando usted y yo guardamos el testimonio de Cristo, a lo mejor nos van a tirar de locos, nos van a tirar de fanáticos, nos van a decir, ¿para qué tanto, Moisés? ¿Para qué tanto, hermano? ¿Para qué tanto, hermana? Pero créame, Dios tiene propósitos que muchas veces nosotros no pensamos en nuestros corazones, la cual Él quiere hacer con nosotros. Es por eso que en este tiempo en el cual vivimos es necesario vivir de rodillas. Sí, Es necesario vivir en oración. Amén. Es necesario vivir clamando a este Dios poderoso. Sí, Por eso cabe preguntarnos en esta mañana, ¿estamos viviendo una vida de oración? Estamos como creyentes, y aquí no hablo a la gente que no conoce a Cristo, me refiero a los panelistas que estamos en esta mañana y a la gente que está detrás del televisor, detrás del celular. ¿Estamos viviendo una vida de oración? O ciertamente el consumismo de este mundo, las preocupaciones de este mundo han embargado nuestra mente, han embargado nuestro corazón y hemos dejado lo más importante de lado, que ir a la presencia de Dios y clamar al Señor para que Dios oiga nuestra oración, para que Dios nos escuche. Créame, yo crecí en la iglesia escuchando y muchas veces escuché a mi pastor Azócar preguntar, hermano, ¿cuántas veces usted ora en su casa? Y muchas veces yo como niño que escuchaba las preguntas que hacía mi pastor del púlpito, los hermanos no hallaban qué responder y él preguntaba, hermano, ¿cuánto usted ayuna en su casa? Y el Señor muchas veces nos dejaba arreo. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente, Dios conoce nuestras intenciones. Y es por eso que en esta mañana, ya pasando a la tarde acá en Chile, es necesario que nosotros como creyentes podamos vivir en oración. Dejemos de lado todo lo rutinario para ir y apartar. Mire, si esto es tan simple, es apartar un horario dentro del día. Conversaba días atrás, semanas atrás con mi hermano Mar y él me decía, hermano, con mi esposa, con mi hijo estamos apartando día a día un horario para orar al Señor, para que Dios nos ayude, para que Dios bendiga a la hermana Débora, a la familia del hermano Clodomiro, a los hermanos que están pasando la necesidad. Y créame, esas oraciones Dios las escucha. Por eso es que Dios ha sustentado nuestras vidas hasta el día de hoy. Ahora podemos preguntarnos, ¿dejamos tiempo para Dios? Ahora que antes podíamos decir, hermano, yo no voy al culto porque salgo a las 8 de la noche. Hermano, yo no voy al culto porque salgo y tengo, no sé, algo que ocupar en ese tiempo. Pero ahora que no tenemos culto en nuestro templo, ¿dejamos tiempo para Dios? ¿Y a qué me refiero? A un devocional en la mañana, a una oración al mediodía, a una oración en la noche, a hablar de la palabra del Señor, a hablar del mensaje del Señor con nuestros hijos. Créame, eso es una vitamina fundamental en la vida del creyente. El creyente no puede estar sin vivir en la oración del Señor conectado con Dios. ¿Saben lo que se nos enseñaba antes? Se nos enseñaba que un cristiano no puede orar 5 minutos. Eso se nos enseñaba antes. Hoy día, lamentablemente, en las enseñanzas, hermano, no importa que ore 5 minutos, en total Dios lo escucha. Sí, Dios nos va a escuchar, pero la oración en el Espíritu que habla el apóstol Pablo es una oración que verdaderamente el hombre y la mujer debe dejar la pereza de lado, debe dejar la flojera de lado, debe dejar todas las cosas de este mundo de lado. Muchas veces vamos a tener que dejar el programa de televisión de lado, ese que me gusta, estoy esperando a las 8 de la noche para el programa de televisión que quiero, pero créame, si usted quiere ver respuesta, si yo quiero ver respuesta, tengo que apartar el tiempo para mi Dios, tengo que ir a la presencia de Dios. Cuando la palabra del
del Señor hace vida en nuestras vidas cuando yo busco de su presencia. Por más que recite la palabra, por más que diga la palabra, si el Señor es mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Van a ser palabras al viento si no están con un respaldo de oración, si no están con un respaldo del Espíritu. Van a ser palabras al viento que el viento se la va a llevar. Pero cuando hay un cristiano que ora, que ayuna, que busca al Señor, a lo mejor va a decir la palabra y la palabra va a ser eficaz en ese hombre, en esa mujer, en esa familia. ¿Por qué? Porque detrás ha llevado una vida de oración. Dios nos bendiga, Dios nos ayude en esta hora. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos creer que Dios nos escucha? ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que hoy día podemos darnos cuenta es que los cristianos, los creyentes, ya no estamos creyendo que Dios nos escucha. Los cristianos, los creyentes, ya no estamos teniendo fe. Los cristianos, los creyentes, ya no estamos creyendo que creemos en un Dios todopoderoso, que Él es por sobre todas las cosas, mis queridos. Créame, a lo mejor lo digo en forma muy enfática, el Dios que yo sirvo, el Dios que usted sirve, es un Dios que todo lo puede. Escúchelo, es un Dios que todo lo puede. No hay imposibles para Dios, mis queridos. El Dios que usted sirve, el Dios que yo sirvo, es un Dios que todo lo puede. Por lo tanto, Daniel habría de tener miedo a lo que el edicto que había dicho el rey. Daniel habría de tener miedo a lo que el rey Darío había dicho. Mesach y Abednego habrían de tener miedo de ser echados al horno de fuego. Créame, cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que tiene una vida de oración, que tiene una comunión con Él y no con esta tierra, que tiene una comunión con el Espíritu Santo, podrá ser llevado al horno de fuego, podrá ser echado al foso de los leones, pero ese hombre, esa mujer va a creer que de ahí mismo Dios lo puede librar, Dios lo puede sacar. ¿Por qué? Porque tiene una vida, una comunión con el Dios del cielo. Dios nos bendiga en esta hora. Que nos recita la palabra del Señor del versículo 7 al versículo 9. Es la sociedad actual la cual vivimos. Los versículos anteriores nos relatan acerca de la envidia que tuvieron los hombres de aquel entonces contra Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era una persona importante dentro del pueblo. Recuerde usted lo que les mencionaba adelante. Llegó al cargo más alto dentro de Babilonia. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede cuando un hombre llega a un cargo alto? También existe la envidia, también existe el conventilleo. Y esto sucedió en contra de la vida de Daniel. Y es por eso que delante del rey Darío, estos hombres fueron y le dijeron: rey, haz un edicto para que todo el mundo simplemente te adore a ti y busque en ti todas las respuestas a vida y por haber. Porque sabían que Daniel no iba a quebrantar su fe. Dios nos bendiga. Amén. Así también Dios nos ayude a nosotros a no quebrantar esta fe bendita que hemos recibido de nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad actual nos está diciendo que todo está mal. La sociedad actual nos está diciendo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La sociedad actual nos está diciendo que hacer el pecado no importa, en total Dios te perdona. La sociedad actual nos está diciendo que no importa que no ores, en total Dios igual te va a escuchar si tú te arrepientes. Sí, Dios es grande en misericordia, Dios es grande en amor, pero créame, cuando yo necesito respuesta, cuando usted necesita respuesta, cuando yo necesito un milagro, cuando usted necesita un milagro, no es simplemente esa oración de 5 minutos, sino que yo tengo que derramarme delante del Señor, ir a su presencia. Si yo quiero que mi hijo se convierta, si usted quiere que su hija se convierta, oiga, papá, mamá, madruguemos en la mañana a ir a la presencia de Dios, porque el Dios que escuchó a Daniel, el Dios que me puede escuchar a usted, que me puede escuchar a mí, también le puede escuchar a usted. El Dios que libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego es el Dios que también hoy día nos puede entregar la respuesta, siempre y cuando, no cuando yo la decrete, porque la decretación, mis queridos, no es cuando sea mi voluntad, no es cuando sea su voluntad, es cuando es la voluntad soberana del Dios del cielo, ya que a Él, usted y yo, estamos sujetos. Por lo tanto, la sociedad actual, ¿qué nos dice? Estos evangélicos, estos canutos, esto aquí, esto allá. La sociedad actual, ¿qué nos dice?
Esto los vamos a despreciar, esto los vamos a desechar, esto los vamos a hacer aquí, esto los vamos a hacer allá. Pero yo le hago una pregunta a cada creyente que hoy día está escuchando a través de las redes sociales. ¿Acaso Dios no lo ha bendecido? ¿Acaso Dios no le ha bendecido en su trabajo? Así cuando llegó a su trabajo, a lo mejor éramos jornaleros, a lo mejor barríamos, y no estoy despreciando este tipo de trabajo por ningún motivo, pero quiero hacer un ejemplo con respecto a esto. Pero Dios pasó el tiempo, ha pasado el tiempo, ¿y acaso Dios no lo ha ido honrando en su trabajo? ¿Acaso Dios no lo ha ido poniendo en alto en su trabajo? Que a lo mejor después de haber llegado como un jornal, como un junior, ahora es jefe en su trabajo, ahora es jefe en un departamento, de una sección, ahora es una persona importante para su jefe. Créame, así Dios obra sobre el creyente, que el creyente tiene su vista puesta en el Dios del cielo, y que no, y por favor esto escúchenlo bien, que no claudica en negar su fe, sino que cuando le dicen, hermano Julano de tal o Julano de tal, ¿tú eres cristiano? No, no, mi papá no claudica, sino que al instante dice, sí, por misericordia de Dios, soy cristiano, soy un hijo del Dios viviente. Y ahí entra la palabra, ese hombre entra la palabra, esa mujer. ¿Por qué? Porque ese hombre no claudica frente a la sociedad que hoy día estamos viviendo. La sociedad actual nos dice, niega a tu Dios. La sociedad actual nos dice, haz de acuerdo a las costumbres paganas de este mundo. Pero hoy día la palabra de Dios nos dice, no claudiquemos en nuestra fe, no claudiquemos en nuestra esperanza, porque el hombre que teme a Jehová, ese hombre independiente que lo esté pasando mal, el día de mañana va a aparecer el cuarto hombre, el día de mañana va a aparecer que va a cerrar la boca de los leones, y ese hombre va a poder decir, sí, pasé la desesperación, pasé la angustia, pasé el proceso difícil, pero llegó el cuarto hombre, llegó el ángel de Jehová y cerró la boca de los leones. Por lo tanto, ahora soy un vencedor, ahora soy un hombre que confía en el Dios del cielo, así como lo he hecho siempre. Así también en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde hay falta de trabajo, en este tiempo donde hay falta de economía, en este tiempo donde a lo mejor mucho está escaseando el alimento, pero créame, si usted confía, y yo confío en el Dios del cielo y confío en sus promesas y clamo a Dios de corazón, nunca va a faltar en mi mesa, nunca va a faltar en su despensa, nunca va a faltar la salud a nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios que, si yo confío en Él, si yo creo en Él, si yo dejo tiempo para Él, esas horas a lo mejor van a ser 2 horas, 3 horas que voy a estar a solas con Dios. Créame, yo voy a salir totalmente rejuvenecido de esa oración. A lo mejor voy a ir con tristezas a la oración. A lo mejor voy a ir con penas a la oración. A lo mejor voy a ir con claudicaciones a la oración, con titubeo. Pero cuando yo entro a la presencia de Dios, cuando usted entra a la presencia de Dios, cierra su puerta sin que nadie lo moleste. Y a lo mejor pasó media hora, pasó 1 hora, y de repente viene el Espíritu Santo y empieza a acariciarnos, empieza a derramar su presencia sobre nuestras vidas, y empieza el Espíritu Santo a sostener nuestras debilidades, a sostener nuestra queja, a sostenernos. Créame, a lo mejor entramos debilitados, pero cuando salimos de esa oración en el Espíritu, salimos rejuvenecidos. A lo mejor entramos en tristeza, pero cuando salimos de esa oración en el Espíritu, salimos con alegría, con regocijo, porque hemos creído en un Dios que nos escucha. En esta hora. Amén. Que la sociedad actual, mis queridos, no nos embargue con sus cauces, sino que al contrario parémonos en la palabra del Señor. La oración de Elías fue eficaz. Cuando él le dijo al pueblo, y todo el mundo escuchó, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, respóndeme. Y haz manifiesto en este pueblo que tú eres el Señor y que no hay otro Dios fuera de ti, dice la Biblia, que al instante cayó fuego del cielo y consumió todo el holocausto que había ahí. Los dioses de Baal, ¿qué es lo que decían? Se rasgaban, se agullaban, pidiendo fuego del cielo. Pero cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que a lo mejor en forma muy sencilla le dice, Señor, haz manifiesto en mi familia que tú eres el Dios de nuestras vidas, haz manifiesto en mi población que tú eres el Dios de nosotros y que tú nunca nos abandonas. Y que es lo que dice la palabra, fuego del cielo descendió sobre el holocausto, y aún la zanja que había alrededor de ella, que eran llenas de agua, fue consumida. Porque cuando hay un cristiano
cristiano que le cree al Señor, cuando hay una cristiana que cree en el Señor, sabe esperar en este Dios bendito, sabe esperar en sus promesas, sabe esperar en lo que Dios hará el día de mañana. Dios nos bendiga. Ana tenía la oportunidad de esperar, claro que tenía la oportunidad de esperar, pero ¿qué es lo que hacía Ana? Ana se iba al templo y derramaba su alma delante de Dios, porque nadie sabía la aflicción que estaba pasando al poder no tener hijo. Pero cuando Ana fue a la presencia de Dios, le dijo: Señor, por favor, concédeme la bendición de mi corazón, quiero tener un hijo. A lo mejor el sacerdote no se dio cuenta que esa oración era una oración en el espíritu, porque me imagino que a lo mejor el sacerdote andaba volando en las nubes, pero cuando se acercó a ella y se dio cuenta que no estaba emborrachada, que no estaba alcoholizada, sino que estaba gimiéndole al Dios del cielo, dice la palabra del Señor que el mismo sacerdote viene la palabra de Dios y le dice que la petición que ella estaba pidiendo iba a ser respondida. Amén, Señor. ¿Podrá el Señor respondernos en este tiempo? Amén. Cuando hay un cristiano, cuando hay una cristiana que sabe esperar en el Señor, créame, a lo mejor al instante no va a venir la respuesta, pero sí mañana va a llegar la respuesta. Amén. Cuando vemos el episodio de Jesús en Getsemaní, Jesús podría haber dicho: Padre, sácame todo esto, ya no quiero sufrir más. Pero ¿qué es lo que hace a través de la oración? Esa oración en el Espíritu, esa oración que fervientemente necesitamos en este tiempo. Jesús le dice a Dios: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dando a entender una condición que hoy día Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Jesús podría haber dicho: Señor, oh Padre, envía legiones de ángeles para que me libren de todo esto. Pero Jesús dijo: quiero esperar en ti. Quiero esperar en ti, aunque pase la copa amarga, pero quiero esperar en tu soberanía, quiero esperar en tu voluntad. Cuando hay una oración en el Espíritu, a lo mejor al instante no va a llegar la respuesta. Ana tuvo que pasar distintos procesos para tener la respuesta. Daniel tuvo que pasar el proceso de abrir sus ventanas y que todo el mundo lo viera que estaba clamando al Dios que era el Dios que hace los cielos y la tierra. Pero cuando vemos a un hombre como Jesús que espera en el Señor, Dios también le fortalece. Dios también, querido hermano, querida hermana, no sé la situación por la cual usted esté pasando en esta tarde, pero el Dios que fortaleció a Jesús ahí en Getsemaní, también le fortalece en esta tarde, también le fortalece en esta tarde, también le fortalece en esta tarde. Las debilidades que pueda estar pasando, Dios se las fortalece en esta tarde. Sí, Señor. Una condición, Jesús le dice a sus discípulos claramente, cuando vuelve de aquella oración. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando ve a sus discípulos? A lo mejor esa exclamación le dice a sus discípulos: ¿cómo no habéis podido velar una hora? ¿Cómo no habéis podido orar, en otras palabras, haber clamado al Señor? Y por eso el consejo del Señor, ¿cuál es? Ustedes, a nosotros, la iglesia del Señor, velen y oren para que no entren en tentación. Amén. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero esta carne es débil. Así es. Y ahí es donde Dios quiere glorificarse. Mi debilidad, mi carne que es débil, Dios quiere fortalecerla únicamente con la oración. Dios quiere fortalecer mis debilidades con la oración. Cuando yo oro, cuando usted ora, créame, el reino de los cielos es abierto para nuestras vidas y las promesas de Dios son derramadas en nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido a orar. Recuerde lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Cuando los discípulos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, capacítanos para poder orar. Y Jesús, ¿qué les dice acerca del Padre Nuestro? Y ahí está el prototipo de la oración que nosotros debemos seguir en este tiempo. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice en esta hora, en los versículos más adelante, acerca de la consecuencia de vivir una vida de oración. ¿Sabe cuál va a ser la consecuencia? Muchas veces no va a ser que le palmen el hombro. Muchas veces no va a ser que los pongan en los primeros lugares. Muchas veces va a ser que va a tener que ser echado al foso de los leones. Vivir una vida de oración
Muchas veces va a ser que va a tener que llegar a los leones mismos. Vivir una vida de oración va a ser que va a tener ataques del enemigo, de las potestades. Vivir una vida de oración va a ser que muchas veces va a tener que pasar la prueba, el proceso difícil, la dificultad. Vivir una vida de oración es para gente valiente, es para gente que dice hoy día me decido por Cristo, es para gente que dice sí, niego a mi carnalidad, niego a mi mente, niego a mis posesiones, niego a todo lo que soy y me dedico a Cristo, prosigo a Cristo que es mi blanco perfecto. Créame, cuando hay gente que se decide por Cristo, las consecuencias muchas veces no van a ser bienvenidas a nuestra carne, a nuestra mente, porque van a ser consecuencias que a lo mejor va a afectar nuestra economía, va a afectar nuestra calma, nuestra casa, porque muchas veces va a tener que irse al foso de los leones. Pero créame, que nos dice la palabra del Señor, cuando nosotros tenemos un testimonio vivo, bendito sea el Señor. Cuando usted y yo tenemos un testimonio vivo, aunque seamos echados al foso de los leones, pero Dios va a cerrar la boca de los leones. ¿Cuántos pueden decir amén ahí en sus casas? Que Dios cierra la boca de los leones y Él guarda los suyos. Aquí a lo mejor me detengo para contarles este testimonio. Yo sé que muchos de ustedes, mis hermanos panelistas, pueden a lo mejor testificar lo que voy a decir. Sí, Señor. Pero en una oportunidad, cuando recién nos casamos, y aquí está mi esposa presente, recién nos casábamos con mi esposa, llevábamos menos de un año de matrimonio. La economía no era la mejor, porque en ese entonces los dineros que yo ganaba no eran para poder tener todas las cosas que a lo mejor nosotros quisiésemos tener. A tal extremo que un mes llegó y no teníamos para cómo poder renovar el gas. Y el gas se había acabado en nuestra casa. El gas ya no estaba dando ni para poder cocinar. Entonces eché mano y echamos mano junto a mi esposa. Ahí todavía no nacía Antonella, no había nadie, estábamos los dos solitos. Echamos mano a estas enseñanzas que muchas veces son olvidadizas para nosotros. Y fuimos al gas y oramos por el gas, impusimos las manos y le dijimos al Señor, Señor, tú sabes nuestra condición, que no tenemos dinero para poder comprar gas, pero te hemos creído en ti, que tú eres un Dios que todo lo puedes. Y créame que oramos al Señor, hicimos esa oración, que solamente los matrimonios que han pasado esta situación podrán comprender esa expresión que uno va delante de Dios y a lo mejor con afligimiento va delante de Él y le dice lo que está pasando. Sí, Señor. Sacamos nuestras manitos y con fe, porque esto no hay que dudarlo. Fuimos a la cocina y prendimos el gas de la cocina. Para resumirlo, mis queridos, 6 meses pasamos con ese gas sin comprar ningún gas durante toda esa época, hasta cuando Dios me bendijo con el trabajo y pude, en cierta manera, poder comprar con mi propio sustento el gas. Por eso es que hoy día la oración, créame, la oración eficaz puede mucho. La oración del cristiano puede mucho. ¿Cuántos de nosotros, muchas veces nuestros hijos han estado enfermos y hemos orado al Señor y Dios los ha sanado? ¿Cuántos de nosotros en nuestra mesa, bendito sea el Señor, muchas veces cuando no teníamos lo que hoy día tenemos, no teníamos lo que a lo mejor el auto que hoy día tenemos, la casa que hoy día tenemos, hoy día a lo mejor no teníamos las condiciones que hoy día teníamos, pero cuántos de nosotros en esa pobreza material éramos ricos espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros en esa pobreza material de no tener nada en este mundo, pero teníamos algo rico en nuestras vidas, que al que orábamos, poníamos las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanos? ¿Sabe por qué? Porque el hombre que vive en la oración, el hombre que vive, la mujer que vive en comunión con Dios, Dios lo usa, Dios lo utiliza para que la gloria de Dios sea derramada sobre este mundo. Amén. En este tiempo puede utilizarlo usted para llevar esta palabra bendita a aquel que la necesita. Amén, Señor. Dios guardará los suyos, Sí, Señor. incluso en los momentos más difíciles que podamos vivir, cuando tengamos la comunión con Él. Amén. El versículo 22 de este mismo texto nos dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui,
hallado inocente y delante de ti, oh Rey. Yo no he hecho nada malo. Cuando, créame, hay un hombre que vive en comunión con Dios, espera en Dios y su conciencia está tranquila. Sí, Señor. Cuando hay un hombre que ha servido a Dios con todo su corazón, que ha buscado a Dios con toda su mente, sabe esperar en Dios y su conciencia está tranquila. Por lo tanto, sabe que aunque esté pasando el proceso de la prueba del foso de los leones, Dios enviará la respuesta. Dios enviará a sus ángeles. Dios les guardará. ¿Podemos entonces en esta hora, para culminar este mensaje, podemos hacer morir lo terrenal para que viva lo espiritual en nuestras vidas? Esta es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Podemos hacer morir lo terrenal para que lo espiritual crezca en nuestros corazones? Y créame, únicamente como iglesia, como creyentes del Señor, vamos a estar vivificados en el Espíritu Santo cuando oremos en el Espíritu de Dios, cuando entremos a nuestro aposento, cerrada la puerta, ora tu Dios en lo secreto y tu Dios que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Hermano querido, hermana querida, la llave la tiene ahí a sus rodillas. La llave la tenemos en nuestras rodillas. La llave la tenemos ahí en nuestras rodillas. Por lo tanto, esperemos en el Señor, oremos al Señor y Él será con nuestras vidas. Quiero citar este último texto bíblico y dice la palabra del Señor. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración. Iglesia del Señor, Dios es un Dios que escucha. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho a mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Iglesia del Señor, cuando usted en su casita, cuando usted ahí en su casa hace un altar a Dios, y no me refiero a un púlpito ni flores, no, me refiero ahí orando al Señor, que clama al Señor junto a su esposa, junto a sus hijos, ahí la presencia de Dios ve aquel hogar, y lo que dice la palabra del Señor: todos los días estaré con ustedes. Iglesia del Señor, volvamos al principio, a la oración. Y cuando oremos, vamos a saber esperar en Dios y Dios nos va a dar la respuesta. Para Dios, simplemente para Él, sea toda honra y toda gloria, y el de cada uno de nosotros, Él tenga su hermosa misericordia.